Joaquín, contame una cosa. ¿Cómo es que deciden finalmente el MNRI? ¿Cuánta fuerza tiene Carlos Andrés Pérez en Venezuela en esta decisión del MNRI de decir, ok, vamos con el Congreso del 80, sabiendo que vamos prácticamente al cadalso porque nuestra correlación de fuerza no es favorable para nosotros? En realidad, en el propio MNRI también habían tendencias donde no había, como se dice, coincidencia total en el análisis político. Yo era parte del grupo del siglo XX dentro del MNRI y nosotros no estábamos de acuerdo con el Congreso del 80. Y había otra gente del MNRI, digamos, tradicional, ¿no es cierto?, que posiblemente ellos aceptaron esta situación del Congreso del 80 y se entró a la situación. ¿Rospigliosi era de tu sector? No era, pero trabajaba junto con nosotros. Con el siglo trabajaba junto con nosotros. Claro. Trabajaba con nosotros, igual que la Tamara Sánchez Peña. También. Pero no eran ellos, eran el grupo palaciego que se formó después, que se llamó después, que lo rodearon los Siles. Ya cuando vienen los problemas internos y sobre todo cuando viene el secuestro de Siles, la desaparición de todas esas cosas, ya al siglo XX ya estábamos nosotros fuera del gobierno, ya nos habíamos retirado nosotros. ¿Se habían retirado ustedes por cuenta propia o fue que las circunstancias los obligaron? La correlación de fuerza interna. Internamente, por supuesto. Las dos cosas, pues no podemos decir que los hechos se producen por una sola causa, ¿no? Hay muchas causas. Y una de ellas era de que no estábamos de acuerdo con muchas cosas, con el problema económico. Tenemos documentos escritos sobre el análisis económico, que posiblemente en esa época era lo que pensábamos nosotros que estaba bien. Ahora lo ves más fríamente y te das cuenta que lógicamente eso es discutible todo aquello. La situación era tan crítica que evidentemente era muy difícil poder tener una palabra certera para resolver. No se iba a resolver el problema de la crisis política, no se iba a resolver. Yo creo que lo más acertado fue el desprendimiento del doctor Siles. El doctor Siles también ya tenía problemas de salud. El doctor Siles ya tenía problemas de arteriosclerosis y nosotros hemos visto varias cosas. Yo he sido su médico, el doctor Siles, en Lima, cuando estuvimos allá. Y era real entonces. Era real. ¿Se acuerda que se hablaba? No, pero se hablaba de que perdía. Sí, se desubicaba de vez en cuando, pero él ya también no estaba en condiciones físicas de seguir un año más, digamos, del gobierno. Iba a ser una caída catastrófica. Lo que hizo él fue un desprendimiento, fue para fortalecer el proceso democrático, para que no se corte, para que no se trunque, y al mismo tiempo también no habían condiciones ya para seguir. Y ahí se da además un problema extra, ¿se acuerda? La salida y el retorno del MIR al gobierno. Claro, esa fue una negociación política muy dura, fuera del Parlamento y dentro del Parlamento. Pero ahí el MIR supo negociar con inteligencia y dijo, bueno, el gobierno de la UDP no es solamente el doctor Siles Suazo, sino también el resto de sus aliados. Y por eso es que yo creo que muy pragmáticamente, sabiendo que el MIR tenía una correlación de fuerzas muy pequeña, el MNR acepta que Jaime vaya como candidato, porque sabía que evidentemente... Claro, ya no como candidato, ya como ya estaba elegido ya. Claro, pero era vicepresidente electo. No, pero se postula como presidente en las elecciones. Con el renunciamiento, claro, con el renunciamiento esa es la condición, ¿no es cierto? En el 85. En realidad, no sé si es la ¿Usted condición, ya en el 85 pero es parte de la estaba negociación. en ADN? No. ¿O qué año entra usted a ADN? Mucho después. Yo en el 85, más bien yo en el 85 candidaté a la jefatura nacional de Falange y la perdí frente a David Áñez Pedraza. Que después le dio la sigla a Evo Morales. Nosotros apoyábamos a David Áñez. Y después vino la excisión, pues, ¿no? Ajá. Claro. Y se dividió la Falange y nunca más se recompuso. Ajá.
Claro. Pero Áñez Pedraza darle Estamos la ahí. sigla a Evo Morales, muchas cosas, ¿no? Pero Áñez Era de Pedraza izquierda. siempre fue un hombre. Era de izquierda, Áñez. Siempre fue un hombre de izquierda. Sí, sí. Y bastante radical, le digo. Bastante Sí, radical. sí, era radical. Pero se equivocó creyendo que Evo Morales era de no sé, izquierda, ¿no? yo no sé, a lo mejor no. A lo mejor no, a lo mejor creía Bueno, yo te en digo, lo que hacía, con su creencia, Sí, pero, que tiene todo el derecho, se equivocó, porque qué de izquierda pero tiene. era un hombre bien de izquierda, era David Áñez. Sí. En el Parlamento, incluso en el Parlamento, porque David Áñez vuelve al Parlamento después del retorno a la democracia, está un periodo de Sí, parlamentario. David Áñez desaparece de la Falange el año 1958. 58. 58. Pero mire usted cuántos Pero años si es más tarde parlamentario el aparece. 66. No, cuando muere Lúzaga. Ah, pero ya vuelve cuando ya deja de ser jefe Mario Gutiérrez. No, Bueno. porque él vuelve, acuérdense que él vuelve el año 1966, él es parlamentario con Carmelo Córdoba en el Beni, y el segundo parlamentario era él, que ahí tiene una anécdota famosísima. Él era muy crítico de Barrientos y él hace una dupla con Marcelo Quiroga Santa Cruz. Incluso Marcelo se le lleva a Vázquez Michel y a Tezanos Pinto. y a Palacio y a Tezanos Pinto, se los lleva con él. Pero ¿sabe qué hace? Porque nadie le daba pelota, claro. Este venianito que llega a gritos aquí, nadie le da pelota, ¿sabe qué hizo? Se baleó su casa él mismo, en La Paz. Después de una fuerte... ¿Pedraza? Claro, después que le tira una fuerte a Barrientos, esa noche se balea su casa y ya la gente comienza a prestarle atención. Logró la atención que quería, era un tipo muy hábil en política. David, yo se lo digo, yo he compartido mucho con Áñez Pedraza. Sí, pero vuelvo al tema. Vos organizás la llegada de Siles Suazo, pero además en un secreto único. Ah, total. El MNRI me encarga a mí que yo dirija la operación del retorno el 8 de octubre. Entonces yo, para trabajar, tuve que buscar acompañamiento. Y lógicamente teníamos que tener una fuerza militar que pudiera sostener esto, y la que conseguimos y logramos, porque había una aproximación a la UNP, era la Fuerza Naval. La Fuerza Naval que tenía presencia en la Cancillería. Y en la Cancillería era donde nos reuníamos para hacer todo el plan. Mario Velarde Dorado, Claro, estaba Mario Velarde, canciller. Y que era siglo XX también, ¿no? siglo XX, Claro. que sí. Y después, Gran tipo, ¿no? otras personas que se acercaron para este trabajo fueron los policías. Eran oficiales de policía, coroneles, que fueron votados de la policía por García Mesa. Entonces ellos vinieron y se ofrecieron. Varios de ellos después fueron comandantes departamentales de policía. Y con ellos trabajamos todo este plan. Y fue realmente un plan exitoso. A tal forma que cuando llega Siles al Alto, pensaban que iba a bajar en el avión en el auto de la Cancillería. En ese año era canciller Saavedra, Cucho Saavedra. Escucho. Y Cucho estuvo acompañándonos a nosotros en el aeropuerto, pero yo no lo metí a Siles al auto. Entonces cuando Cucho iba bajando, todo el mundo lo saludaba a él. Él estaba contento. Bueno, pero bien. En otro vehículo, entramos allá a la Plaza San Francisco por atrás. Por atrás. Estaban haciendo una construcción y tenían Una valla. unas vallas ahí de calamina, qué sé yo. Entramos por ahí, estaba Jaime Paz, estaba toda la dirigencia. Estaba Toño, estaba... Y teníamos había un todo, montón de yo gente. tenía todos los edificios ocupados por gente que era la que hacían la inspección. Porque evidentemente la vida de Siles corría peligro, ¿no? Cuando el atentado que se salvó Jaime Paz, evidentemente era un atentado contra la UDP, contra Siles. La bomba, Creyeron que Siles granada iba en que- ese avión. No, que Siles decidió a último momento no No ir. ir. Decidió no ir a último ¿Cómo es, no? momento. La historia. Y murieron todos menos Y el Jaime destino. Paz. ¿Me das cuenta de muchas cosas? Y, el avión- una granada que le tiraron en el Prado también Claro, durante el acto de la UDP. O sea, era sabido, nosotros tenemos que actuar con una reserva total, pues, para evitar cualquier... Imagínate un magnicidio de esa naturaleza
empezando de la guerra a civil, la recuperación de la democracia, un magnicidio de eso era tremendo. La responsabilidad fue muy grande. Pero yo era bastante irresponsable, puedo decir así. Porque era muy joven. Y asumí el reto, Y lo hicimos bien. Y para sacarlo a Siles de ahí lo mismo. Nadie supo dónde fue a parar Siles. Yo lo llevé a una casa allá en las laderas, por allá por arriba, y ahí lo tuvimos. Hasta que después ya... Hubo que llevarlo a jurar. Claro, ya después viene la conformación del gabinete, viene ¿A vos te el ofrecen famoso el ministerio? discurso que se le hizo un champurreo el discurso al pobre Siles. Se le entrepapeló. Se le entrepapeló, había una serie de... ¿Se le entrepapeló o se lo entrepapelaron? Eso no te puedo decir. Porque fíjate no vos, creo. yo me puse a Alguien dice revisar. que sí, pero yo no Pues, creo, es que no yo te creo. voy a decir, yo me he puesto a revisar imágenes de esto, que en algún momento estamos pasándolas por aquí, y uno no lo ve que él lo tumbe el discurso, nada. Él llega con el discurso, lo pone. Mira que estaba Y no champurreado está como- y lo como dejó debía. a un lado. Lo puso Se lo a un saca. lado. que estaba mal Cuando foliado, él se ¿no? dio cuenta Mal de que foliado, estaba todo estaba- Mal foliado desordenado, estaba. Claro, Pero- pero por eso es que yo pregunto Estaba mal foliado. si se lo desparrataron No, ahí así, no podemos se lo saber. disparataron o fue él en algún momento. en No, el que lo Carlito, cambió. ¿para qué vamos a ser tan especulativos? Yo creo que el doctor Siles, de verdad, uno mira las imágenes y de verdad se le notaba una emoción muy grande. Estaba emocionado. Muy emocionado, como estábamos todo el mundo. Bueno, era una cosa. Yo pues, creo que fue el retorno increíble. más esperado de la política en Bolivia, y ¿no? no sería nada extraño que él mismo los Según trasladó. lo que dicen los paseños y la gente que estaba en esa época, ya estamos hablando de 33 años, el recibimiento así le fue parecido al recibimiento Paz Extensoro el 15 Yo de creo- abril, cuando de abril llegó, del Yo creo que fue 52. más. cuando llegó de Lima. Yo creo que fue más, ¿no? Claro, porque había más gente, porque la verdad yo estaba asombradísimo. Yo que venía, Claro. había gente en Fue una todos lados, cosa era así. impresionante. No, el mira, recibimiento. mira, ¿Usted dónde estaba ese día cuando vuelve el cine? Yo estaba Porque muy uno enojada. hay cosas que uno se acuerda. Yo estaba aquí en Santa Cruz. Y estaba mirando la televisión. Estaba mirando la televisión. Hasta Usted se le que hace notaba en política la de los voz, y años no eran los 60, años, este, era la emoción, ¿cuánto y era el tiempo peso de la historia que le caía vio una manifestación tan grande? Nunca vi yo. Pues yo no la vi la manifestación de Siles. La televisión lo mostraba. La televisión nada más. En cambio, yo he leído la llegada de Paz Extensoro, ¿no? Que fue apoteósica, ¿no? 15 de abril. Cuando llega a ser presidente. También son hechos históricos, pues. Es de- como de- cuando de aquí el una- golpe de del un valor. 71, la plaza se llena como nunca se ha llenado. ¿Ah? Lo que pasa es que en la llegada de Paz Extensoro la gente se metió a la pista del Alto. Rodearon el avión. Claro. Entonces, porque era un desorden, porque la revolución era una cosa. Claro. Acá estaba todo bien organizado. Aquí no había organizado. Desde fuera, no había eso. desde Para fuera, evitar eso pusimos todo. sí, usted desde fuera, Porque ahí podía venir la... ¿cómo explica que este país se mueva prácticamente los 75 primeros años en base al MNR? Porque puede haber el tiempo liberal, todo lo que usted quiera, pero desde el 52 hasta el 2000 y solo el MNR ha sido capaz de arrastrar masa con él. Porque desde el año 1900, de la década del 30, son los mismos El voto, la planteamientos. nacionalización. Capitalismo de Estado. ¿Ah? Entonces, y hay el fenómeno que hay dos partidos, la Falange y el MNR. ¿Ah? Y quien toma el poder es el MNR porque tiene la habilidad de gobernar con Villarruel. ¿Ah? Porque no hay nada que hacer, que el gobierno da popularidad. Claro, Ya. Víctor Paz Extensoro era ¿Ya? ministro Y de Úsaga, Economía. se niega a cogobernar con el MNR. Entonces, la vuelta del MNR, después que lo asesinan a Villarruel, y de ahí el MNR tiene pues, hace reforma, tiene un gran poder, ¿no? Y el MNR hace uso del poder, ¿no? A una gran represión, hace fraude, hay un fracaso de la economía, toda esa cosa. Y no le Después da, se recupera. no le da la opción a la Falange. No pueden. ¿Ah? No pueden. Pero mira, No hay igualdad de condiciones.
No hay la igualdad de condiciones. Ese es el tema. Mario, es decir, la correlación de fuerzas le era favorable al MNR, primero porque era un partido que había enraizado mucho más en las masas. Y esa es la respuesta. La Falange era más bien un partido minoritario de mucha élite, aunque puede haber tenido sectores populares. ¿Era socialista? Pero Susana, porque hay un fenómeno doble. Engancha con las masas, con el voto universal. no, las tres medidas. Con la las nacionalización tres de la mina, aunque es y un la fracaso, pero reforma también. agraria. Y la reforma educativa. ¿no? Agraria. ¿Sabe No. que esas tres medidas, más la reforma educativa, y aquí voy a Pero retomar reforma una idea agraria. que usted dijo, la represión, porque el MNR es un partido que hay que mirarlo en sus múltiples facetas. Es responsable de una revolución, y una revolución siempre es violenta. Bueno, tan violenta que derrocan Susana, a un, pero hay un hecho. ejército regular. Hay un hecho. El MNR tiene las masas, pero ocurre otro fenómeno. De alguna forma proyecta una burguesía en base a los cupos. Entonces a la Falange no le dejan ni los obreros, ni los campesinos, Ni la élite. ni la burguesía, que es la que se forma. Porque el MNR, ¿qué es lo que pasa? A los 6 meses El plan Bohan. de que toma el poder, el MNR no tiene plata para su presupuesto. Era yesquera. Pero Mario, uno puede criticarle al MNR muchas cosas, pero tiene varias No, tiene. que hay que Nadie, rescatar. por eso yo En digo, primer lugar, los las tres 75 medidas. No, desde Carlitos. Villarruel para acá, el MNR está. Carlitos, aparte de las tres medidas, está pues el plan Bohan, que había venido el señor Bohan en el año 42 y define lo que tendría que haber sido la política. Y el De acuerdo, MNR pero tiene eso la es capacidad de exactamente. aplicarla. Y ahí está la creación de una nueva burguesía nacional, que es la burguesía del Oriente. Sí, pero es la capacidad política que tiene el MNR. Pero claro, y por eso es que, como vos decís, Susana, sobrevive ahora, 75 años. usted dijo- Ahora, que esté de capa caída hoy es otra cosa. Usted dijo la represión. Yo quería hablar estoy de eso tratando un también. ratito, yo estoy tratando de que una persona que conversó con el doctor Paz y que conversó conmigo, que me dijo, no sé si contarlo, las confesiones de los errores de Paz Extensor. Yo cometí 4 errores. ¿Quién vos como Carlos No, Valverde? dice Paz Extensor. Y hay uno, que es el que voy a hablar ahorita, el tema de la represión. ¿Cómo no iba a reprimir si Oscar por Unzaga de la Vega? Nosotros entramos el 9 de abril, por decir, y el 10 estaba conspirando. ¿Estaba conspirando? Conspirando. Era un conspirador impresionante al que había que perseguirlo por todos lados, porque el tipo además trabajaba 25 horas al día en política y como no había con qué tentarlo, no había forma. El tipo era valiente, era decidido, era una zeta, es decir... Era un gran hombre, ¿eh? Era un gran hombre, No, Unzaga de la por eso le Vega. digo, cuando uno lee este libro de par de volúmenes San sobre Ginés, Unzaga, San Ginés. sí, sí, Por ahí está San Ginés. exactamente, Claro. ese. Bueno, y el libro de y el Lupe morir- Cajías, y el que morir es- de mi cumpleaños, con eso uno Claro. se hace una película El diferente. libro de Lupe Unzaga. Cajías Pero es ya le digo, impresionante. esa fue una de las confesiones de Paz Extensor. Yo tuve que reprimir así porque Unzaga Bueno, pero es era que- imposible. En primer lugar, habían contacto MNR, Falange. Claro, si pudieron Hasta haber para el- golpeado juntos. Hasta para el golpe, ¿no? Entonces, En ese momento se retiró mucho. cuando suben, ¿no? La primera represión del MNR no es contra la Falange, es contra los partidos esa época tradicionales que habían abandonado el poder, ¿ya? ¿No? Y comienza la represión. Contra los ¿no? PURS y ¿no? los republicanos. Claro. Y vienen las elecciones y los y liberales. naturalmente la Falange plantea la papeleta multicolor y multisigno para que no haya fraude. Y el MNR, teniendo tanto apoyo, no acepta. Porque el MNR no era democrático, tiene una Claro. herencia. Hace la lucha. Entonces, Claro. la Falange se ve hace en la con dos alternativas: o deshacerse
o irse a la conspiración subversión. permanente. Yo hablé con Benjamín Miguel y le dije, Benjamín Miguel, ¿por qué ustedes, que eran amigos de Unzaga, no hicieron la democracia cristiana juntos? Porque Unzaga forma la comunidad demócrata cristiana y aparece recién de Miguel. Y de Miguel me dio la explicación, porque nosotros no estuvimos, por más que había fraude, no estuvimos de acuerdo con el golpe de Estado. Por eso no nos unimos, no había otra razón. ¿Ah? Porque Unzaga era más católico que todos nosotros, pero no hubo esa... Era pues muy aceptable. Y eso consume el doble sexenio del MNR, la pelea por la papeleta multicolor y multisigno que la da el presidente Padilla. Claro, pero eso... Claro, y ahí comienza un avance positivo de la democracia. ¿Ah? La UDP acepta la desdolarización a partir de una sugerencia extranjera, sí. No es que se inventa nada, era la corriente política de moda, ¿o no era así? Susana, sabe más de eso. Mira, en realidad... Claro, con Pirulo. La desdolarización... A Pirulo, a Aníbal, esto le costó su vida, ¿no? ¿Ah? Sí, le costó su vida No se política, recuperó le más, costó ¿no? su vida política, pero en realidad no es Tipo brillante, ¿no? pero no es una responsabilidad No, única no, por de él. supuesto que Entonces, no. claro, por eso es que somos siempre injustos cuando nos toca analizar o recordar los hechos históricos. por supuesto. La desdolarización fue una medida sugerida desde Europa, no sé si desde la socialdemocracia o desde dónde, no importa, pero no era que los del MIR la cranearon solita. Le toca a Creo que es Pirulo francesa. asumir la responsabilidad porque era el ministro de Economía. Pero en todo caso, con aciertos y desaciertos, lo único que a mí me parece pertinente en este momento, antes y después tendrá que ser, es recuperar el valor del doctor Siles Suazo y del propio Jaime, que era vicepresidente de ese gobierno, por haber reinstaurado un proceso democrático que, aunque Mario dice que no había antes democracia, por lo menos la democracia formal del voto, con fraude o sin fraude, papeleta única, sí existía. Y entonces hay que recordar... Cero. Claro, hay que recordar y hay que valorar, y es un deber de la memoria histórica democrática, decir, oigan, ustedes están ahorita gozando de una libertad bastante limitada, porque le pone este régimen peros a todo, pero están gozando de la libertad que podemos tener. Aquí, mirá, aquí estamos 3 representantes de diferentes tendencias políticas, ideológicas, porque para hablar de 3. hechos que de verdad hacen a la vida cotidiana de hoy de muchísima gente, que al gobierno no le importa. La mejor prueba es que el 10 de octubre del 2015, el gobierno y ningún personero del régimen recordó. El Deber tuvo el acierto de buscarlo a Jaime Paz, que es un sobreviviente de esa generación, porque fue vicepresidente. Pero, ¿y de ahí en más qué? Pero es que yo creo que hasta el aporte del MIR del 71 desde su fundación hasta el 93 es fundamental en la vida política de este país. Pero nadie lo La vida reconoce. política de este país pasa por el pensamiento político del MIR en ese tiempo. Pero por el pensamiento político del MIR, porque se adelantó a muchísima gente de su época. La mejor prueba es de todo lo que lo acusaron a Jaime Paz, que fue el más lúcido de toda la gente del MIR de ese momento, porque dijo, no señor, vayamos a la lucha democrática, entremos a la arena política, que es donde se gana una elección. Para entrar a la arena política, yo quiero recordarle a usted, el año 1977, en diciembre nosotros entramos a una huelga de hambre, usted era rector de la universidad, estaban con Banzer, no había democracia, y nosotros entramos a la huelga de hambre, nos meten presos, nos sacan a palo. Yo no era rector, era profesor de Derecho Político. Profesor, sí, exactamente. Mejor Yo era su alumno. Claro. Yo era su Era mi alumno. Él era profesor de Derecho Político y yo era su alumno. Y nosotros entramos a la huelga de hambre, nos sacan a palo y nos meten de presos. la facultad. San José No, Obrero. de la iglesia de San José Obrero. San José Obrero. Sí, sí. Ahí estaban ustedes. Ustedes como No, MNRI. yo estaba en el Brasil.
Ajá, pero el Yo no MNRI había participa, llegado no a había Bolivia llegado. todavía. Y vamos presos, y el doctor Mario Serrate Ruiz, Va y lo saca. no, va además, arma un escándalo y dice, no pueden haber universitarios presos y tienen que salir. ¿Se acuerda que nos saca y tiene ahí un repudio bastante fuerte del bancerismo, porque decían que usted se estaba haciendo comunista? ¿Se acuerda? Claro, mire, Carlos, yo siempre digo que los hechos políticos dan señales cuando comienzan a declinar. ¿Ah? Y el político tiene que analizarla fríamente, esas señales, ¿no? Y hacer los cambios en ese momento. Y cuando entra Siles, yo estaba seguro que había terminado un siglo. Y Siles tuvo otro mérito. No hubo represión a nadie. Bueno, por eso es que No hubo los represión a sindicatos nadie. lo tumbaron. No obstante que viene de ser opositor, de estar en el exilio, no hace represión a nadie. Claro, porque privilegia la Nadie. democracia, ¿no? Y la libertad, y una cosa que nos olvidamos, que vamos a hablar después, la ley. El respeto a la ley, ¿no? La ley. Sí. La ley. Que básicamente la Porque democracia esa es la definición, ¿no? El presidente que se somete a la ley, ahora es un demócrata. El que somete a la ley es un dictador. Así Sí, es, Mario. pero Muy bien lo ha dicho usted. Pero fíjese usted cómo es de importante Siles Suazo en este retorno a la democracia y la consolidación de la democracia, que lo que pasó en su gobierno de él en el tiempo del MNR fue opacado por todo esto de acá. ¿Ah? Es decir, la gente al final de cuentas no es tan ingrata, la gente reconoce. Ojalá que sea así, ¿sabes? Porque yo creo que a la luz de la distancia, los que somos demócratas tenemos una obligación, y es la memoria democrática de este país, que no se puede perder. Y aunque hace 33 años, y hay gente que ha nacido después de esa recuperación, tiene que saberla, así como se conoce lo que fue el MNR, así como se conocen las luchas de Únzaga de la Vega, así como se reconocen las luchas del Comité Cívico, hay que reconocer la lucha por la recuperación, o por lo menos por la restauración de la democracia, y como acaba de decir Mario, por el respeto a la ley. Finalmente la democracia es el sometimiento a la ley. Me acuerdo ahorita del discurso de Obama hace 3 días. Dice, yo soy un lindo hombre joven. I am a pretty young man. Pero me tengo que someter a la ley. Y la ley me dice que no puedo volver a ser candidato. Y se va. Y lo menciona a Obama, a Nelson Mandela. Y este señor que tenemos aquí... Ahorita vamos a hablar de eso. Vamos al corte.